Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, La Voz El Salvador. Conoce nuestra organización. A continuación, te invitamos a escuchar La Visión FINEC. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías, para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Buenas tardes, amigos del Salvador. Es para mí un honor estar participando el día de hoy con mi testimonio al programa La Voz del Salvador. Hace unos días recibí la invitación y no podía negarme a hacerla. Entonces, quiero contarles de que mi nombre es Héctor Leal, pertenezco al capítulo metropolitano de Guatemala. También tengo una preciosa esposa, 3 hijos preciosos también, que me han llenado de mucha satisfacción, que hemos logrado estar muy felices en estos días a pesar del problema de la crisis que estamos viviendo. Y yo quiero contarles que para empezar mi testimonio, en el año 1991, yo tenía serios problemas con el alcohol. Todo giraba alrededor del alcohol. No tenía una guía, no tenía una esperanza. Estaba estudiando en la universidad y tenía ya como 10 años de estar en ese asunto del alcohol. Mis amigos de la universidad tomaban, mis amigos de la cuadra tomaban, mis amigos del trabajo tomaban. Estuve 10 años en una empresa donde todos bebían. Entonces, ese era el giro que yo tenía. Yo había querido buscar dejar de beber, pero no encontraba cómo llegar a solucionar este problema. Y era un fracaso tras fracaso, no, mi vida no giraba alrededor de nada. Estábamos luchando y luchando y luchando, pero no se miraban los frutos del trabajo, no se miraba nada que fuera fructífero, sino al contrario, una vida bien desordenada. Estaba como 30 o 31 años creo que tenía cuando estaba terminando mi carrera universitaria. Y en este momento que yo la terminaba, fue cuando se agravó más el asunto del alcohol.
porque yo era una persona muy responsable en el trabajo, eh, buen trabajador, eh, ganaba bien también, pero realmente eso no me servía de mucho. Y entonces yo buscaba dónde cambiar, cómo querer hacer las cosas diferentes, pero no era posible. No era posible porque el alcohol me tenía, me tenía a mí muy dominado. Yo pensaba que era una enfermedad, pero en la fraternidad me enseñaron que era un espíritu de alcohol. Yo recuerdo que donde yo trabajaba en una empresa muy fuerte, me hablaron de la fraternidad, me hablaron de que me decían, mire, yo voy a un lugar donde se reúnen rojos y cremas, esos son los equipos favoritos de Guatemala, donde van católicos y evangélicos, donde va toda gente que quiere conocer a Dios. Pero había un problema, fíjense que la persona que me lo estaba contando era mi auxiliar y él estaba fumando, y entonces a mí no me entraba eso, que decía yo, si aquel me lo está contando con un cigarrito en la mano, ¿cómo puede haber milagro en su vida? Y por eso tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio en todos lados. Y él me hablaba de la fraternidad, pero como les digo, tenía el vicio del cigarro. Aparte de eso, había conocido a su tío, que su tío era un odontólogo y él es miembro de FINEC también, aquí en Guatemala. Él me arreglaba las dentaduras, me las miraba y fíjense que él se murió sentado en un baño porque había tenido 3 matrimonios. Con el primero se había casado 3 veces y se había divorciado 3 veces. Con el segundo también se había casado y se había divorciado 3 veces. Con el tercero iba por lo mismo. Ya se había divorciado 2 veces y se iba ¿cómo se llama?, a casar otra vez. Y que si se quedó en el baño, ahí se murió. Entonces, yo no creía mucho en la fraternidad porque esos eran los testimonios que yo tenía. Y decía yo, no me entraba a mí eso, ¿verdad? O sea, no, porque yo sé que donde está Dios no hay pecado, pues. Y entonces, eh, seguí trabajando, regresé a esa empresa donde había estado 10 años, y fíjese que tuve el problema de que ya no aguanté, ya me estaba volviendo irresponsable, ya faltaba, pero en una de esas, hasta hace poco, unos 3, 4 años, me contaba mi esposa que ella había pedido al gerente de ahí que me despidiera, porque yo no dejaba de tomar, era un lugar donde tomábamos, era como obligatorio tomar, tampoco me metían el licor a la fuerza. Y fíjense que yo decidí, ¿cómo se llama?, aceptar la invitación para dejar la empresa. Me habían regresado pagándome 3 veces más de lo que ganaba, porque el trabajo que yo hacía nadie lo podía hacer y a ellos les rendía muchos frutos. Entonces decidí yo regresar, pero pasó que cuando regresé la cosa se puso peor con el alcohol, no lo pude controlar y entonces tuve que retirarme, me quedé sin trabajo, me pagaron mi tiempo, pero para ese entonces también mi esposa se había decepcionado, se había aburrido, porque todo lo que se le había prometido no se había cumplido. Entonces se había ido a vivir a otro lado, fueron pocos meses. Yo me quedé solo viviendo en mi casa, pero eso fue un poquito más complicado porque ahí habían amigos que me visitaban y seguíamos tomando y entonces la cosa se fue de mal en peor.
Yo recuerdo que en esa búsqueda de querer cambiar, yo me fui a vivir a un lugar más céntrico donde mis papás. Eh, Ahí tenía un cine, tenía una cafetería a la par, un mercado enfrente. Entonces, no había problema con el alcohol porque también había lugares donde tomar. Y yo ya no quería tomar, yo realmente no quería tomar, pero tampoco encontraba la forma de cómo dejarlo. Recuerdo que, ¿cómo se llama? Estuve internado 3 veces. La última vez que estuve internado, un amigo me llevó, había regresado de una finca de la costa sur del suegro de mi hermano, y yo no quería tomar. Ese día recuerdo que fui a buscar a un amigo, le dije, mira, fíjate que ya no quiero tomar, quiero que me ayudes, quiero que me lleves a algún lugar donde puedan darme el tratamiento o algo. Y él me dijo, mira, no conozco a nadie. Recuerdo que se apareció una persona y esa persona le dijo, mire, yo conozco un lugar. Me llevaron. Ahí estuve como 3 o 4 días. Recuerdo que ahí había un hombre que llevaba gente a la fraternidad. Para ese entonces yo ya había hablado con mi padrino, Manuel Miranda, que falleció el año pasado. El 21 de este mes cumple un año de haber fallecido. Él ya estaba en la fraternidad, él había estudiado 10 años conmigo. Yo a él le echaba la culpa de que había tomado mucho porque él me había conseguido ese trabajo donde había tenido esa carrera alcohólica. Pero al final, yo recuerdo que saliendo de ahí lo fui a buscar porque dije que él tal vez me da trabajo. Eh, yo quería cambiar, quería dejar esta vida, pero ya no podía. Y entonces, al llegar a su oficina, me dijo, fíjate, Héctor, que trabajo no hay, me dijo, porque estamos cabales. Y pues yo era mi esperanza, ¿verdad? Porque había dejado un trabajo de 10 años, una carrera de 10 años. Recuerdo que me dijo, mira, eh, hagamos algo, ¿por qué no te vas conmigo? Me dijo, el viernes, yo tengo mi evento, me explicó que era FINEC y me dijo, yo quiero que lo oigas, quiero que vayas ahí a donde Hugo, me decía, nosotros tenemos el evento el martes, pero como ustedes saben que con nosotros tenemos un enfermo espiritual, tenemos ¿cómo se llama? Llevarlo al capítulo más cercano porque nos estamos jugando la vida. Y entonces acepté ir el viernes, pero lo que yo no quería era ir a ese restaurante, porque ese restaurante era un lugar donde nosotros nos manteníamos tomando mucho. Y el dueño me conocía y ahí también tomábamos mucho nosotros ahí en un restaurante que ¿cómo se llama? Nos mantenía abiertas las puertas todo el tiempo. Y nosotros conocíamos ahí la comida, el licor y todo. Cuando mi amigo se embolaba, él se iba y nos dejaba el restaurante ahí con todo. Y el lunes llegaba a pedir la cuenta, a cobrar la cuenta, y entonces ahí se terminaba todo. Pero decidí aceptarle a Manuel Miranda. Me fui ese día, entré con vergüenza al restaurante porque cuando ahí me conocían, que todos los viernes o todos los días que pudieran, semana estábamos ahí. Entonces me dio un poco de vergüenza, pero al final entré. Fíjense que ese capítulo Zona 3 de Guatemala era un capítulo muy utilizado por Dios. Ahí van a sacar una gente de donde se tiran todos los desechos, el basurero, le decimos, y los reincorporan a la sociedad. Y recuerdo que yo entré y todo, y mi amigo, el dueño del restaurante, me dijo, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Y me abrazó. Él estaba sirviendo la comida, porque era lógico, era su restaurante. Y yo decía, aquí de plano están pensando que soy hipócrita, porque saben cómo nos comportamos aquí y ahora están viendo que vengo acá. Fue así como decidimos quedarnos y mi amigo me dijo, mira, me dijo, si vos querés
y no te gusta, te vas, te salís y te vas y no hay ningún problema. Pero ese hombre era un hombre de mucha fe, porque él sabía que uno no se iba a salir, porque confiaba mucho en Dios y sabía que si Dios lo estaba llevando a uno ahí, difícilmente uno iba a abandonar. Fíjense que empezaron a ver la visión, me entró por un oído, me salió por el otro. Dije yo, esta es una historia muy bonita. A mí me gustaron las historias de guerra, las películas de guerra y de vaqueros. Entonces dije, esta es una historia más. Entonces, eh, ya la escuché y luego venían ¿cómo se llaman? Pasó el testimonio, pasaron todos los demás puntos y los testimonios los vi yo como aventuras también. Dije, son aventuras de las personas que están contando. Pero fíjense que eran testimonios muy fuertes de gente que había matado, gente que había robado, que había consumido drogas y todo. Yo decía, pero yo no he padecido esto, el único problema que tengo es el alcohol, entonces, como que no mucho. Pero fíjense que me quedé al final del evento, algo tocó mi corazón y me quedé al final, aunque no entendí nada, no le puse atención a nada, me quedé ahí. Y para mi sorpresa, de último, los hombres dijeron, miren, levanten la mano los que quieran una oración. Yo no la levanté, sino yo me quedé pensando ahí, viendo ahí qué pasaba. Pero al final de este evento pasó algo que yo ni siquiera lo había vivido, ni siquiera me había imaginado. Y era que esos hombres tenían algo diferente a lo que nosotros teníamos. Después lo entendí que esos hombres lo que tenían eran el poder del Espíritu Santo. Y Dios los utilizaba de una manera sobrenatural para ver milagros, prodigios y sanaciones. Al final yo me quedé y fui testigo de cómo ellos desenchamucaron, o más bien liberaron a muchas personas del alcohol, de los demonios que los poseían, algunos que tenían problemas con la familia, con los hijos. Al siguiente sábado, viernes, regresaban a decir que ya no, ya se habían arreglado sus situaciones. Un poco incrédulo, seguía yendo, pero como les decía, al final de ese evento sí me impactó mucho porque esos hombres levantaban su mano y cualquier cosa que no era de Dios no se podía resistir. Recuerdo que liberaron a muchas personas, recuerdo que fue una experiencia muy fuerte porque había muchos hombres que eran liberados y que trataban de engañarlos a los que estaban orando por él y que sacaban la lengua, se hacían los muertos, ponían la lengua morada, pero estos hombres, como estaban llenos del poder del Espíritu Santo, sabían que los estaban engañando. Y hasta que los liberaban, se quedaban satisfechos, tranquilos de haber cumplido la misión y la visión de Finec. Entonces yo entendí ahí la visión, porque a mí me dio miedo. Fíjense que yo entendí que Dios lo había elegido a uno, que luego uno había tenido un encuentro con él en el Sahel y posteriormente que uno andaba testificando de su poder. 3 palabras: llamado que él hacía uno, encuentro con ¿cómo se llama? Con él en el Sahel y luego andar testificando de su poder. Y esto es lo que hacemos ahora, andamos testificando su poder. Miren, empezó una vida totalmente diferente. Luego me pasé al evento que me tocaba el martes, a mediodía, me pasé ahí, empezamos a trabajar. Yo quería pasar a hablar porque le decía a mi amigo, mira, nosotros estuvimos en la universidad 10 años, hicimos buenos grupos, hablamos bonito, ganamos cursos y todo, y eso es lo que yo necesito hacer. Pero él me dijo, no, me dijo, aquí es diferente, me dijo, aquí y luego tenés que ver que alguien te proponga dependiendo de lo que estés sirviendo. Bueno, dije, oh, vamos a hacerlo. Nos pedían servir agua, nos servían servir la comida, poner la manta. Miren, ese lugar eran unos lugares que Dios utilizaba para ¿cómo se llama?
para poder hacer esos milagros, prodigios, sanaciones, liberaciones. Y eso fue lo que a mí me dio miedo y por eso me quedé. Empecé a servir. Luego me recuerdo que vinieron las elecciones, me tomaron en cuenta, quedé tesorero. Yo siempre tenía la duda porque mi amigo había prosperado mucho económicamente porque tenía su carro, tenía su empresa, andaba con la billetera llena y ofrendaba, un ofrendador. Y cuando a mí me dijeron esa vez, yo quedé de tesorero, ¿verdad? Porque yo pensaba que el presidente y el tesorero se repartían el dinero. Y entonces dije, por eso que aquel está bien, puede pagar la cuota de su carro y todo. Pero Dios me puso en ese puesto porque Él quería demostrarme que no era así. Miren, el primer evento que estuve tesorero, faltaron 200 quetzales y aquel dije, mira, vos hace falta 200, 100 y 100 me dijo, porque los demás del capítulo ya se fueron, ya se zafaron, me dijo. Miren, y así aprendí yo a ofrendar. Si yo daba 5, iban solo billetes de quetzales de a 5. Si yo daba 10, solo billetes de a 10. Y así, mira, el Señor me empezó a liberar de eso. Quiero contarles que empecé a crecer, empecé a servir y pude ir en ese entorno, pude ir a Misael. Este amigo me sirvió de ejemplo, estuve trabajando en Expansión Nacional, casi como un año, año y medio. Después tuve un llamado a un directorado que se llama Luz a las Naciones y yo me podía dar cuenta cómo Dios lo utilizaba a uno, pero habían requisitos. Una persona no puede ser utilizada por Dios si no está llena del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos enseñaron que teníamos que tener un orden en nuestra vida, que primero era Dios, después la familia, después el trabajo, después la iglesia y de último el servicio. Y así los venimos. Miren, empecé a ver cosas maravillosas en mi vida se empezó a transformar, me pude graduar de contador público y auditor, seguí trabajando en FINEC y en el año 1993 yo iba un día, no llevaba dinero y no llevaba tampoco poca gasolina. Y fíjense que me fui. Y estando en ese evento, me recuerdo que yo di todo lo que tenía de dinero. Dije, Señor, esto es, logré llegar a mi casa sin ningún problema. Y yo quería ir a una convención mundial. Y el Señor ¿cómo se llama? Me dio el privilegio de ir en 1993 a una convención a Boston, Massachusetts. Y fue una gran maravilla porque yo le pedía mucho a él eh, conocer a Demos Shakarian y fue una gran bendición porque él estuvo ahí, esa convención fue la número 40, la última que él estuvo. Y de ahí me recuerdo que él oró por mí, eso hace como 26 años más o menos. Y yo empecé a darme cuenta que a través de servir en la FINEC y ser fiel al Señor, mi vida empezaba a cambiar. Me di cuenta que si yo no era fiel con Él, si yo no seguía sus preceptos y sus mandamientos, yo no podía avanzar en mi vida. Miren, empezaron a haber muchos milagros, muchos milagros, empezaron a haber muchas situaciones que cambiaron en mi vida. Logré regresar con mi esposa, le fui a pedir perdón. Luego, ¿cómo se llama? Logramos comprar una casa y todo, tuve un trabajo muy, muy estable, muy bueno. Fue otro trabajo de 10 años. Ya no Dios me quitó el problema del alcohol. Y eso era lo más importante, que Él estaba cumpliendo sus promesas en mí. Me recuerdo que a raíz de ese viaje, yo empecé a conocer otros lugares fuera de Guatemala. Y lo más importante es que me daba cuenta cómo el Señor nos utilizaba. Uno tal vez tenía un pensamiento y Él tenía otro pensamiento, algo diferente a lo que uno creía. Entonces te empiezas a dar cuenta de que cómo el Señor te va utilizando, no solo en Guatemala, sino en otros lugares.
empezamos a ver milagros, prodigios y sanaciones, cómo Dios sanaba gente, digamos, de enfermedades, cómo nos utilizaba para que la gente se liberara, también cómo nos utilizaba para orar. Cuando uno va a otro lugar, otro país que no sea Guatemala, siempre existe un poco de desconfianza de las personas y eso nos pasaba a nosotros. Pero empezamos a dar cuenta de que cada vez que nosotros levantábamos la mano en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor hacía su obra. Miren, tuve un accidente grave, me caí en unos hilos como unos 4 o 5 metros, estuve 3 días en el intensivo, el Señor nos sanó, me sanó, estuve 21 días, digamos, ¿cómo se llama? Suspendido, y el Señor me sanó. Mis hijos, ¿cómo se llama? Empezaron a progresar en sus estudios, empezaron a ver las cosas diferentes, ese cambio, y me recuerdo que en el año 2009, creo, no recuerdo si fue antes como 2008, pero cuando estaba de moda el H1N1, fíjense que nos dio a toda la familia y nos pusieron en cuarentena, pero sí fueron 45 días los que nos pusieron, que no podíamos salir, escondieron esa enfermedad porque llegó el Ministerio de Salud a mi casa, llegaron de muchos lugares a investigar y uno decía, ¿por qué es que nos pasan tantas cosas? Yo siempre me preguntaba eso, pero el Señor lo que nos contesta es que nos van a pasar muchas cosas para que los milagros sucedan en nosotros y los demás lo crean. Así fue como logramos ir al hospital general. Primero se enfermó mi hija, después otros 2 hijos, y de último mi esposa y yo. Nos dieron el famoso Tamiflu y para la gloria y honra de Dios nos sanamos. Así, miren, les podría mencionar muchos accidentes, muchas cosas, pero no accidentes donde yo los provocara, sino a mí me los provocaban, ¿verdad? Me recuerdo que el año pasado fuimos a Tapachula con unos amigos, viniendo de regreso estaba lloviendo mucho. Miren, se me pincharon las 2 llantas de repuesto y la llanta que traía puesta el carro. Nos quedamos como a 60 kilómetros de la ciudad. ¿Y quién nos iba? Ahí era una gasolinera y ahí es RIN 18, es una llanta bien difícil de conseguir, no es tan común. Entonces, este señor me dijo que cargaba uno, nunca la encontró. Al final le dije, ¿por qué no se lleva la llanta que tengo? La va a reparar. Y así pasó. Y yo quiero contarles de que cuando ya se iba con la llanta, encontré una llanta, la cambió y con esa nos pudimos venir a Guatemala. Pero he entendido que el Señor cuando nos detiene en algún lugar es por algo, es para cubrirnos de algo. Se me había olvidado contarles que cuando había ido con ¿cómo se llama? En el 93 con Demos, fíjense que yo había comprado el boleto por abonos, había pedido vacaciones en el trabajo, me fui, y cuando llegué allá, un hermano que vive allá, que tenía 10 años de no verlo, me ofreció $1,000. Yo me quedé admirado porque se me hacía así como los $1,000 que había dado Pinec la primera vez. 10 años después, en el 2003, tuve que regresar a Estados Unidos por trabajo, porque se había terminado todo el trabajo para mí aquí en Guatemala. Y cuando llegué, fíjense que, ¿cómo se llama? Fue a Boston, donde fui, y fuimos a armar unos capítulos. Yo iba un mes y las personas que estaban ahí con Finec me pidieron que no habían capítulos, pero yo les hablé a algunas personas ahí que me habían conectado. Me dijeron, mire, ¿sabe qué? Quédese 6 meses. Les dije, voy a orar. Miren, estuve todo el invierno ahí, el Señor me contestó de que me quedara. En el año 96 también me recuerdo que yo quería ir a una convención también y no había cómo. Y lo más interesante es que cuando nosotros necesitamos algo, le tenemos que orar al Señor para que Él en un tiempo prudencial ¿cómo se llama? Nos conteste que ¿cómo se llama? Que Él va a actuar y Él va a decir cuándo vamos. Recuerdo que esa vez cuando fui en el 96, mi jefe me dijo, mire, fíjese que yo tengo que ir a
a Houston, me dijo, a hacer unas compras de maíz, pero no puedo ir, ¿se puede ir? Sí, me dijo. Y había que pasar por Miami, y fíjense que la convención era en Miami. Miren, esto no lo hago para vanagloriarme ni para creerme que soy especial. Nada, nada, nada de eso, porque toda la gloria es para Dios. Fui una semana de lunes a domingo. Yo le pedí permiso a mi jefe para quedarme en Miami el día jueves, porque el día jueves ya estaba la convención. Y miren, me dieron $1,800 para una semana. O sea, el Señor tiene todo controlado. Todo, todo controlado. Él nunca te va a abandonar. Y me recuerdo que en el año 2012, hace como 6 años, a mi hija le empezaron a salir unas manchas en la piel, no manchas, sino eran unas ronchitas coloradas, y empezamos a investigar 42 días llevándole a donde el doctor. No sabíamos qué tenía. Y fíjense que al final de los 42 días, para no hacerlos tan largos, gastando mucho dinero cada 2, 3 días, porque le hacían examen y decían que no tenía nada, le detectan un linfoma Hodgkin, y ese linfoma Hodgkin es un cáncer. Yo nunca había preocupado por las enfermedades, no sabía cómo se curaba un cáncer, cómo se trataba un cáncer, pero mi esposa se dedicó a ella 6 meses, y durante esos 6 meses le hicieron quimioterapias. Ella se le cayó el pelo, cada quimioterapia la dejaba casi muerta, porque no tenía fuerzas, se puso toda pálida, y para la gloria y honra de Dios, ella al día de hoy no tiene ni una célula mala, fue sanada por el Señor. Hace un par de años también mi hijo se sanó, porque tenía hígado graso, pero le dijeron que estaba muy fuerte, y entonces fuimos con un médico que se había especializado en Argentina, aquí en Guatemala, y él nos dijo que no, que se podía restablecer. Me recuerdo que mi esposa ¿cómo se llama?, deprimido mucho, porque primero lo de mi hija y luego lo de este joven. Y miren, yo esa noche no sabía qué hacer, porque ella me dijo, mira, abrázame. La abracé, quería sentirse protegida, ella no sabía ni qué hacer. Y esa noche le oré al Señor, le clamé, y quiero contarles que para la gloria y honra de Dios, Él también está sano de ese problema del hígado, siempre con sus cuidados. Y así te podría contar muchas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Me recuerdo que el trifinio que hubo hace como 2 años en El Salvador, no, en Honduras, ahí en la frontera entre Guatemala y Honduras, yo llegué y el Señor me dijo que llegara, y me decía, mira, ahora vas a buscar una pareja porque necesita oración. Y yo decidí ir a buscarlos y no los encontraba. Y después le dije, Señor, fíjate que no los encuentro, no sé quién será. Entonces me dice, mira, la pareja que te estoy hablando está en tu mesa. Decido hablarle a un joven que estaba con su esposa y le digo, dice el Señor que no te vayas a ir, que voy a orar al final. Al final de eso, fíjense que el Señor me puso a orar por él y me contó que tenía muchos problemas. La señora cayó sentada, no paraba de llorar, estaba justamente recibiendo el poder del Espíritu Santo. Yo pensé que ese hombre ya nunca más lo iba a ver. ¿Cómo se llama? Era mi esposa. Pero hoy en la mañana, cuando vi salir al esposo de este varón, fíjense que el Señor me dijo que orara por una su blusa. Y ellos me habían dado un dormitorio donde estar, y yo oré por la ropa de ella y todo. Y le salí a ver cuando se despidió. En la tarde tuvo un accidente. Se había ido entre la nieve, había saltado, había ido a caer entre un árbol y una piedra en medio. Si hubiera caído en medio en la piedra o en el árbol, se hubiera muerto. Y fíjense que no cabe duda que el Señor escuchó esa oración de protección, porque cayó en medio, en un vacío. Y cuando llegamos la sacamos. Y miren, ese señor es un señor bastante duro de corazón. Y no sé cómo yo me atreví cuando íbamos de repente de regreso, ponerle
en su hombro la mano y orar por ella y decirle, mira, y así te podría contar muchos milagros que hemos visto en la vida. Ahora que estamos viviendo esta emergencia, miren, el trabajo ha bajado, pero el Señor no nos ha, ¿cómo se llama?, abandonado. Ha habido alimento, ha habido, ¿cómo se llama?, trabajo. Ha bajado, pero ha habido. Estamos cubiertos con su sangre poderosa y sabemos que Él nunca nos va a abandonar y sabemos que Él nos va a restablecer pronto y que vamos a poder salir a trabajar con confianza. Hemos podido orar por muchas personas. Tenemos un grupo de oración aquí de 11 o 12 personas que nos levantamos a las 6:15 de la mañana hasta las 8, orando para que Dios termine con esa pandemia. Así que el día de hoy yo te quiero decirte que para Dios no hay nadie que pudo cambiar utilizando, te puede cambiar a ti. Puede hacer muchas cosas en tu vida, solo es que lo aceptes en tu corazón, solo es que lo quieras y que seas sincero con Él, que le sirvas fielmente, obedientemente, y que cumpla sus preceptos y sus mandamientos, porque un testimonio que no es de verdad, pues no trae bendición, y tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos cosas que no están pasando en nuestra vida, sino que estamos asumiendo o tratando de dar una apariencia sin ser humildes, esto no trae bendición, ni para nuestras vidas, ni para la vida de los demás. Es que el día de hoy yo quiero agradecerte por tu atención, para hacernos poner una actitud de oración. Vamos a darle gracias al Padre. Repitan conmigo, Señor Jesús, este mediodía, Señor, te pedimos, Señor, que nos perdones por todos los pecados que hemos cometido, voluntaria e involuntariamente. Sabemos que hemos hecho cosas que no te agradan, como el adulterio, el alcohol, la mentira, el chisme, el robo y todas las cosas que a ti no te agradan. Señor, te pedimos que nos pongas en tus manos, te pedimos que tomes el control de nuestra vida, que seas el guía de nuestra vida, que seas el camino, la verdad y la vida, Padre, que no nos abandones en ningún momento, que guíes nuestros pasos, no viniste a condenar, sino viniste a perdonar. Y sabemos, Señor, que cada vez que una persona se convierte, hay fiesta en el cielo. Por eso hoy te damos gracias por todo y no queremos apartarnos de ti en ningún momento, sino al contrario, Señor, queremos permanecer en ti, que estés en nuestro corazón, que no nos abandones nunca y que nos guíes, que nos protejas con todo tu amor. Queremos, Señor, estar siempre a tu lado para que todas las cosas sean mejor, Señor. Que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, para que podamos ir a hablar a otras personas y decirles lo maravilloso que tú eres. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora voy a orar por ustedes. Señor Jesús, tú has escuchado a estos hombres que de corazón se han declarado pecadores y han dicho que quieren permanecer en ti, Señor, que quieren que seas su guía. Inscríbelos, Señor, en el libro de la vida, para que el día que lleguen a tu presencia, al cielo celestial, seamos, Señor, recibidos y te entreguemos cuenta de todo lo que tú nos vas a preguntar. Señor, ponnos en tus manos, bendícelos ahora y siempre, para que sean buenos servidores, para que sean buenas personas, para que tengan un testimonio de verdad y que ese testimonio, Señor, sirva
para convencer y contagiar a los demás de tu poder. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos fraternos, también queremos hacerle una invitación para que en este programa La Voz del Salvador podamos estar el día jueves viendo el testimonio de una pareja que va a estar dando su testimonio, diciendo y hablando de las maravillas, prodigios y sanaciones que el Señor ha hecho en su vida. Así que estoy aquí a la orden por cualquier oración. No sé qué nos dicen los amigos. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la próxima transmisión.